¿Qué tal, hermanos? Sean bienvenidos a este live. También bienvenidos todos los que nos están viendo a través de la repetición en la plataforma Rojita. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 23. Este versículo de la Biblia es un poco corto, pero que tiene mucha enseñanza y tiene mucho significado. Al menos nosotros si lo leemos literal, pues y fue la tarde y la mañana el quinto día. ¿Qué quiere decir? Esta fue el final del quinto día y que pasó el quinto día. Nosotros podemos ver que en este día quinto se crearon los monstruos marinos, se crearon la expansión para que las aves aladas pudiesen volar por toda la expansión. Entonces, ¿qué quiere decir cuando en Génesis 1:23 nos menciona y fue la tarde y la mañana el día quinto? Sabemos muy bien nosotros en nuestra carne, o bueno, por medio de nuestros ojos, que para nosotros es primero la mañana, luego la tarde y luego la noche, ¿verdad? Así es más o menos como podríamos decir que el hombre vive. ¿De qué manera? El hombre vive en cuestión en la mañana, quiere decir en nuestra creación cuando nosotros teníamos comunión con Dios. Y la tarde fue cuando nosotros empezamos como que estar en el limbo, por decirlo de alguna manera. Y después es la noche para nosotros. ¿Pero qué significa esto? Nosotros en las noches estamos en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Al menos en la Biblia. Esto quiere decir 100%, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué manera? Nosotros, como les dije en el live anterior, nos debemos de ver muertos, nos debemos de ver como los más malvados, nos debemos de ver en Adán, porque nosotros pensamos, ay, es que por Adán nosotros no estamos en comunión con Dios, nosotros pecamos, nosotros aquí, nosotros allá. Sí, de cierta manera así fue, pero nosotros nos debemos de ver cuando Adán hace eso. ¿Por qué? Como lo dije ayer, nosotros pensamos que al momento de transgredir la ley, pecamos. Pero ¿qué pasa? Se supone que leímos, me parece que fue en Génesis 6, si no mal recuerdo, donde decía que bueno, no Génesis 6. Bueno, voy a dar otro dato mejor. Por ejemplo, a Abraham, en el tiempo de Abraham no había ley, en el tiempo de Noé tampoco había ley, mas sin embargo Dios por medio de la Biblia le dice Noé, varón justo y perfecto. Entonces, ¿cómo podemos saber si había pecado antes? Si no había ley cuando Noé y Abraham existían. Bueno, porque el pecado original es la incredulidad y la incredulidad y el no creer en la palabra de Dios. Es exactamente eso. Nosotros pensamos que actualmente el pecado es no robar, no adulterar, no mentir, no matar, no tener dioses ajenos delante de Dios. Y pues literalmente todos hacemos eso. Nosotros somos transgresores de la ley al 100%. Pero ¿cómo es que Noé es varón justo y perfecto? Porque él recibió gracia para tener fe y creer en Dios. O sea, ¿cómo les puedo explicar esto? Digamos, después del diluvio, ¿por qué Noé pudo estar por medio del arca? O sea, pudo salvarse por medio del arca. Porque al menos nosotros podemos ver que el arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él cargó todos nuestros pecados, los llevó a la cruz y por medio de su sacrificio, por medio de esa obra misericordiosa que hizo por nosotros, nos lavó y nos limpió de todo pecado. Al tercer día Él resucitó para darnos justificación para con Dios.
De esa manera es que Noé fue salvo. ¿Por qué? Porque el Antiguo y el Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que el arca es representación y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Noé, al estar en el arca, al estar en Jesucristo, pudo ser salvo él y su casa. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que fue la tarde y la mañana? Como les decía, para nosotros es la mañana, la tarde y la noche. Primero estábamos en comunión con Dios, luego desaparecimos de estar en comunión con Dios cuando surgió el pecado, y después de surgir el pecado, adivinen que viene la noche, las tinieblas. El hombre está en tinieblas, ciertamente, pero para Dios fue la tarde y la mañana. ¿Qué quiere decir? De estar destituidos de la gloria de Dios, pasamos a la mañana, a estar en comunión con Dios al 100%. Porque Dios es eso específicamente lo que hizo al mandarnos a su Hijo, quien es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que eso lo podemos ver en Juan 1:29, me parece. A ver, permítanme, Juan 1:29. Aquí está. Sí. Dice, el siguiente día vio a Juan que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como lo dije ayer, cuando aquí en Juan 1:29 se menciona que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es exactamente eso. Él vino a quitar el pecado. Él vino a quitarnos la mancha que nosotros teníamos. ¿Cómo se los podría yo especificar? Bueno, digamos que este plumón son ustedes, ¿no? Este plumón son ustedes y estaban en tinieblas. ¿Qué es la tiniebla? El pecado. Por más de que ustedes quieran hacer, cosas para limpiarse, lo único que logran hacer es esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vuelven a hacer transgresiones, se vuelve a fortificar más y se hace esto. Se vuelve a crear una segunda capa y así continuamente, porque nosotros hacemos de continuamente el mal. Entonces, eso como respondió ahora la ballena a los que están en el live. Sí, la rebana. Entonces la capa se va haciendo más y más y más grande, porque lo que debemos de hacer nosotros es, yo soy el más malvado que todos los de mi alrededor. ¿Por qué? Porque lo que hace comúnmente las personas es, híjole, la persona que está allá afuera que golpea a los que crió, o digamos todo el tiempo está haciendo eso o está maltratando, ay, qué malvado, yo no hago eso, yo no lo haría con mi familia. Pero ¿qué es lo que pasa? No se ven haciendo eso. Se ven diciendo, yo soy más bueno que el que está ahí enfrente. Yo soy más bueno que él porque yo no le haría eso. Pero ¿qué es lo que pasa? En la Biblia nos menciona, ninguno es bueno, y vamos a ir a leer ese versículo. Permítanme un momentito. Aquí está. Es en Marcos capítulo 10, versículo 18. Y lo vamos a ir a leer. Aquí está. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Muchos dicen creer la palabra de Dios, creer cuando les dice, por ejemplo, serás salvo tú y tu casa, tendrás la bendición de Dios, tendrás todo esto, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros pensamos solo en este mundo, pensamos que vamos a tener la bendición de Dios. Por ejemplo, es que a Abraham y todos los grandes patriarcas tuvieron mucha bendición de Dios, porque miren, tenían un ganado extenso, tenían hasta ellos, eran los proveedores del pueblo como tal, pero no se dan cuenta del trasfondo que tiene eso. La bendición de Dios es salvación, no son cosas de este mundo, porque nuestros pensamientos no tienen nada que ver con los pensamientos de Dios. Dios no es hombre para que piense como nosotros.
Él no es hombre para que piense como nosotros. Entonces, si aquí en la palabra, en Marcos 10, capítulo 18, nos está diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Dios es el único hacedor y es el único bueno. En ganado espiritual son justos. Exactamente. Cuando Dios dice, los bendeciré, quiere decir que la bendición de Dios es salvación, y cuando habla de que era bendecido extensamente, él habla de que iba a tener bendición para tener comunión con los justos. No habla sobre que va a tener mucho dinero, no habla sobre que va a hacer miles de cosas aquí, no habla sobre eso la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es para salvación. Entonces, sabiendo que ninguno hay bueno, ¿cómo debemos de vernos nosotros? Nos debemos de ver como el más malvado, como el que merece la peor muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? La peor muerte la debimos haber sufrido nosotros. Como Barrabás, exactamente. Barrabás era el más... Si existiera hoy, dijéramos que fuese el peor asesino serial, que es el mejor asaltante, en ese caso, dijéramos, pobre su familia, que aquí y allá, ¿no? O sea, eso podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos vernos como Barrabás. Si vemos en la Biblia, Barrabás iba a ser crucificado, ¿ya? Nuestro representante de maldad, exactamente, eso es. Entonces, Barrabás iba a ser crucificado, pero ¿qué es lo que pasa? Entra ahí nuestro Señor Jesucristo. Y para nuestros ojos podemos ver, es que el pueblo condenó y por eso es que Jesucristo fue crucificado. No, Barrabás, siendo el más malvado de todos, llega nuestro Señor Jesucristo y ¿saben qué hace? Tú no vas a sufrir esta muerte. Yo la voy a sufrir. Tomo tu lugar. Exactamente eso hace nuestro Señor Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros somos los más malvados, los menos merecedores, los que deberían de sufrir el castigo eterno, y Jesucristo nos dice, como les enseñé hace rato de las capas, les dice, te voy a quitar todas esas capas, y siendo que la paga del pecado es muerte, tú te vas para con mi Padre, y yo aquí, Jesucristo, voy a sufrir el castigo que te tocaba sufrir a ti. Entonces, nuestro Señor Jesucristo cargó sobre sí todo el pecado del mundo. ¿Quiénes son el mundo? Todos completamente. Nosotros al pensar mundo, pensamos en una ruedita que tiene tierra, tiene agua, tiene nubes. No, el mundo son todos los humanos. Exactamente. Entonces dice, gracias León, Dios y Jesucristo ya me han bendecido con su salvación. Muchísimas gracias y espero que tú también la tengas. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Exactamente. La palabra de Dios es agua viva. ¿Dónde podemos ver el agua viva? Lo podemos ver aquí en la Biblia. No hay ningún otro lugar en donde podamos ver agua viva. ¿Cómo nosotros nos volvemos seres vivos? Nos volvemos seres vivos tomando del agua viva de nuestro Padre, de Dios. Entonces, ¿cómo debemos vernos? Nosotros nos debemos ver muertos. ¿Por qué? Porque somos los más malvados. Nuestras obras son trapos de inmundicia para Dios. Es decir, por más de que yo, digamos, tenga 10,000 millones de dólares en mi cuenta y done 9,000 millones de dólares y yo me quedé con 9, 10, 90% de lo que yo tengo, yo creo que ahí sí voy a ir con Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios dice, sus obras son trapos de inmundicia y ustedes hacen de continuamente el mal. ¿Dónde lo podemos leer? Porque lo vamos a corroborar con la Biblia. Vamos a buscar el versículo. Vamos a buscarlo. Parece que lo encontré. Aquí está. Lo podemos leer en Isaías capítulo 64, versículo 6. Permítanme un momento.
Ay, ay, ay. Aquí está. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos hacer nada bueno. Nuestras justicias, lo que nosotros pensamos que está bien, para Dios es trapo de inmundicia. Dice Tori, Dios no busca riquezas, sino busca que crean en Él y sigan sus mandamientos. No sé mucho de la Biblia. Bueno, podemos saber que Dios nos dice, ¿quieren salvarse? Sigan los mandamientos. Pero ¿qué dice la palabra si nosotros faltamos un punto en la ley? Esto es muy importante. Vamos a buscar qué versículo nos habla de eso para que Tony entienda bien. A ver... A ver, lo vi en otro de allá. A ver, aquí está. Mira, Tonicito. Lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Aquí está. Ciertamente Dios, cuando estuvo Moisés en la tierra, cuando ya había sacado a su pueblo de Egipto, ciertamente el pueblo decía, por favor, díganme cómo yo puedo agradar a Dios, qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios esté bien conmigo. Y dice Dios, ok, ¿quieren cómo ustedes pueden tener comunión conmigo? Les da los 10 mandamientos. Pero ¿qué dice? Los 10 mandamientos, hay un punto en donde dice, no tendrás dioses ajenos a mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando Moisés venía bajando de la nube, o sea, de la montaña... Bueno, ahí vamos a leer un poco para que podamos entender, pero en cuanto lleguemos a esos versículos. La cuestión es que cuando iba bajando, ¿qué es lo que pasa? El pueblo, al no saber ni tener noticias durante no me acuerdo cuántos días, pues hizo creo que es un becerro de oro y lo estaban alabando. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ya infringieron la primera ley que Dios dijo y ni siquiera la habían leído, digamos en ese punto, ¿no? Pero digamos que en este tiempo nosotros tratamos de no mentir, tratamos de no codiciar, aunque todo el tiempo lo hagamos, aunque como siempre les he puesto este ejemplo, si a ustedes les estuvieran apuntando y lo único que los podría salvar de esa situación es mentir, ¿lo harían o no lo harían? Por supuesto que lo haríamos. ¿Y qué es lo que pasa? Saliendo de esa situación nosotros diríamos, Dios, por favor, perdóname, es que yo te amo de todo corazón, yo no quería, digamos que en este punto lo nego, yo no quería negarte, tú sabes, pero es que yo en esa situación me iban a desvivir si yo lo decía. ¿Qué es lo que pasa? Mintió. Si yo veo allá afuera en la calle que alguien tiene algo que a mí me gusta o yo quisiera tener, ahí codicio. Si yo pienso en algo que me gusta, me gustaría comer, ahí estoy codiciando. ¿Qué dice la palabra de Dios a través de Santiago capítulo 2 versículo 10? Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces esto quiere decir que si yo me esfuerzo por cumplir 9 puntos de la ley y infrinjo uno, me hago acreedor de todos y entonces todo mi esfuerzo valió a nada porque regreso a cero. Así es. ¿Por qué? Porque al que miente, Dios le dice no mientas. Al que codicia le dice no codicias. Y entonces yo les doy un ejemplo en la que yo tengo un perrito y al perrito yo le pongo por ley obligatoria, tú no vas a ladrar. ¿Y qué es lo que pasa? El perrito por naturaleza va a ladrar, 100%. Por más de que se esfuerce el perrito, por más de que cierre su boquita, él quiere ladrar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ladrar. De la misma manera,
nuestra naturaleza es hacer continuamente el mal. Entonces, si yo guardo toda la ley, pero, al decir pero, quito todo lo que dije antes, y viene lo siguiente, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, por nuestras obras no hay salvación. Sus justicias son como trapos de inmundicia, exactamente. Gracias. A ver, ¿qué más? Si no hubo alguna otra preguntita, porque me perdí un montón. Dice... la ley es para que tengamos conocimiento del pecado y para saber que Jesús quitó el pecado. Exactamente, exactamente. La ley está puesto para que nosotros podamos ver por nuestras propias obras, por nuestras propias fuerzas, no podemos salvarnos. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? La palabra nos dice que por gracia fuimos justificados. ¿Quién nos justificó? Porque yo no he leído nada de eso en la Biblia. Bueno, ciertamente lo leímos en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando Juan le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo creo en esta palabra, Jesucristo fue a la cruz cargado de todo el pecado del mundo. Y Él tuvo que dar la paga del pecado, que era muerte. Y cuando se cumplió la palabra que dicen todos los profetas de la Biblia, o sea, del Antiguo Testamento, Él dijo, consumado es. O sea, si nosotros nos venimos aquí al buscador y buscamos, ¿qué significa consumado es? Y podemos ver que dice, la expresión consumado es, significa que algo se ha llevado a cabo en su totalidad. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, consumado es decir, está completo todo. Si Él fue la paga del pecado, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces ya no tenemos pecado, ¿verdad? Ya no tenemos pecados. Ciertamente la ley está puesta para que veamos nuestras transgresiones, pero si yo creo y fue quitado de mí la incredulidad por misericordia de Dios, y ahora tengo fe en nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a limpiarnos de todo pecado y nos dio justificación para tener comunión con Dios, entonces, adivinen qué paz es la que estamos recibiendo el día de hoy, que toda la carga que teníamos por agradar a Dios, por guardar toda la ley, y que por nuestras propias fuerzas somos incapaces, podemos ver que Jesucristo nos quitó toda esa carga, y lo único que hizo es, nosotros aquí abajo, Él aquí arriba como justo y perfecto, Él nos dice, tú ve para con mi Padre y yo voy a pagar lo que tú tenías que pagar. Es así como podemos ver que nosotros somos justificados, somos salvos, somos justos, santos y perfectos. Ciertamente las personas dicen y tienen mucha confusión al escuchar santo y perfecto. ¿A poco tú eres perfecto? Pero si ayer hiciste tal cosa, ¿cómo te vas a decir eso y pecaste? Bueno, porque no entienden cuando Dios nos dice. Vamos a leer otro versículo que les va a sorprender. Aquí está. Aquí está. Esto lo dice, y lo dije ayer, en Hebreos capítulo 10, versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando Dios nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, eso quiere decir que el Dios es justo, o sea, hablando de que, digamos, es un juez justo, de que Él nos puso, de que estábamos destituidos de su gloria. ¿Por qué? Por cuanto no creímos y pecamos. Por cuanto la incredulidad fue puesta en nosotros y no creímos a su palabra, Él dice, lo que hacen mis hijos son trapos de inmundicia.
y jamás van a poder estar en comunión conmigo. Entonces voy a mandar a mi Hijo para quitarles todo el pecado y puedan estar nuevamente limpios de todo pecado en comunión conmigo. Entonces Dios dice en Hebreos capítulo 10 versículo 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si Él no se va a acordar de que yo no creía en Él, y si Él no se va a acordar de que yo por medio de toda la ley veo que soy malvado, soy perverso y todo el tiempo no lo voy a poder cumplir, Dios nos dice: tú eres perdonado. En ti ya no existe el pecado, porque yo te lo he quitado y te he hecho justo. Por eso es que podemos ver que cuando en el tiempo de Noé, cuando en el tiempo de Abraham no había ley y aún así estaba en pecado, podemos ver claramente que, por ejemplo, Abraham es llamado el padre de la fe. No hay hombre más grande que haya existido que no tenga una fe tan grande como Abraham. Entonces, ¿solo por fe se salvó Abraham? Sí. Él tenía fe y creía en la palabra de Dios, en lo que le decía. ¿Dónde podemos escuchar la voz de Dios? ¿Dónde podemos nosotros ver que Dios nos habla? Nos habla a través de su palabra, del agua viva que es la Biblia. Ciertamente nosotros, por ejemplo, yo en un tiempo decía, logré escuchar así a oídas, procura que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y yo decía, digamos que me llamo Hermenegildo Díaz. Yo, Hermenegildo Díaz, necesito, y oraba, necesito por favor Dios que tú anotes mi nombre en el libro de la vida, porque si no, no sé qué va a ser de mí. Yo escuché eso y me da mucho miedo, por favor Dios, porque dice que los que no estén escritos en el libro de la vida no van a estar con Dios. Entonces, si Dios me dice que su palabra es agua viva y Él habla a través de la Biblia, ¿en dónde me debo de ver? Me debo de ver en la Biblia. Me debo de ver, por ejemplo, me debo de ver como la mujer adúltera. Me debo de ver como la mujer con el flujo de sangre. Me debo de ver como el general Naamán. Me debo de ver como Benjamín. Me debo de ver como Adán. Todos ellos, ¿qué pasa? Naamán era el general que tenía lepra. Le daba repudio estar así, le daba vergüenza. ¿Qué pasó con Benjamín? Benjamín quedó indefenso, quedó como el que le pusieron algo y luego lo acusaron de robar eso y le dijeron, por haber yo encontrado, le dijo el gobernador, le dijo, por yo haber encontrado la copa en tu costal, ahora por querer robarme, tú vas a ser mi esclavo. ¿Qué es lo que pasa con Adán? Por cuanto la incredulidad entró en su corazón, cuando la incredulidad entró en su corazón, él fue destituido de la gloria de Dios. De estar en comunión con Dios, él fue separado. ¿Qué es lo que pasa con la mujer adúltera? Por cuanto la mujer adúltera fue encontrada en el acto del adulterio específicamente, iba a ser apedreada. Permítanme un momento, voy a tomar agua. Por cuanto todos ellos no podían hacer nada, ¿qué fue lo que Dios les dijo? Les dijo, yo soy el único que los puede salvar. Ustedes, por más de que hagan, por más de que sean el más grande, como el general Naamán. El general Naamán era el más grande general en todos los reinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenía una debilidad que lo hacía sentirse el más pequeño. Por ejemplo, Benjamín estaba indefenso, era, digamos, un niño el cual lo estaban acusando de algo que ni siquiera él tenía conocimiento de lo que había hecho, ¿verdad? Entonces podemos ver que al menos en la parte en la que
Benjamín estaba indefenso. Judá, sombra de nuestro Señor Jesucristo, intercede por él. ¿Qué es lo que dice? Este es Benjamín. Bueno, sí, este es Benjamín. Le dice y le habla al gobernante. El gobernante es sombra de Dios ahí en esos versículos de la Biblia. Le dice Judá, sombra de Jesucristo, le dice: Benjamín iba a quedar como esclavo tuyo, pero yo intercedo y doy mi lugar para que Benjamín sea libre, y yo, Jesucristo, voy a pagar lo que él tenía que pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Benjamín es liberado, ahora es libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el general Naamán? Llegó hasta donde está no me acuerdo cómo se llamaba ¿cómo se llaman? No sé si me pueden ayudar. Ay, ¿cómo se llaman? Bueno, la cuestión es el Jordán, exactamente. Pero, ¿cómo es que se llama al que iba a buscar, al que quería que lo atendiera? No me acuerdo cómo es que se lo domina. ¿A Levita? No, Levita creo que era al que mandaron, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, la cuestión es de que Naamán iba por el sacerdote, el siervo de Dios, exactamente. Iba a buscar al siervo de Dios, al sacerdote, el más grande. Y resulta que toca la puerta y dice: yo soy el general Naamán y he venido con mi ejército porque he venido aquí para que le ores a tu Dios. Y, Eliseo, gracias. Le habla y he venido para que ores a tu Dios y me limpie. Bueno, entonces Eliseo, sombra de Dios, manda a su siervito, ¿no? A su levita, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: tú eres Naamán, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer, que me dijo Eliseo, es que vayas al río Jordán y te zambullas 7 veces, ¿verdad? Bueno, bye. Y le cierra la puerta y Naamán: ¿cómo? ¿Cómo que nada más me tengo que ir a zambullir? Pero si me está viendo, ¿cómo se me va a quitar? Y además existen mejores ríos y más bonitos que el Jordán. ¿Cómo voy a ir al Jordán? ¿Cómo? ¿Ya? O sea, y entonces Dios habla a través de un siervo de Naamán, y le dice que, general, te dijeron algo que hagas tan fácil y tú quieres extremadamente querer cumplir algo totalmente casi imposible o imposible, y algo tan sencillo que te dijeron no lo quieres hacer. Sombra de lo que nos dice tener fe en Dios, pero no hacerle caso y creer, desecharlo y hacerle más caso a mis pensamientos. Exactamente eso, por eso mismo pasó Naamán y dijo: pero es que ¿cómo? Yo pensé que me iba a mandar por la montaña más alta y que tenía que, digamos, ¿no? Tenía que saltar de esa montaña y volar en paracaídas, planear y llegar a un punto y quedar con un solo pie así. Más o menos, o ir a desvivir todos unos 30,000 pueblos y decir: y con eso Dios me va a salvar. No, Dios lo que te pide únicamente es creer en su palabra, creer y tener fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Naamán cree y tiene fe en lo que le dice Dios a través de sus siervos, se zambulle 7 veces. Y al momento de salir la 7ª vez, ¿qué creen? Él fue limpiado de su maldad, limpiado completamente. ¿Por qué? Porque a pesar de que él se veía como leproso, la lepra se puede interpretar de la manera literal, en donde sí tenía lepra en todo el cuerpo, pero espiritualmente quiere decir la lepra es sombra del pecado. La lepra es sombra del pecado. El pecado, la incredulidad por cuanto no creen en Dios. Exactamente, María, la sombra del pecado. Entonces, cuando sale después de la 7ª zambullida, él sale limpio de pecado y literalmente sin lepra. Entonces, cuando él ve eso,
¿Qué es lo que nosotros podemos hacer cuando Dios nos dice que estamos limpios y somos lavados de todo pecado? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Creer en su palabra, porque Él ya lo hizo. Él ya mandó a su Hijo a salvarnos y a limpiarnos de todo pecado y tenemos justificación para con Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Todas las personas dicen creer en la palabra de Dios, creer, agradecer y anunciarlo exactamente. Una sola cosa nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros damos amor? Si de nosotros no sale nada bueno, el amor de Dios es salvación. Entonces, lo que debemos hacer es compartir la salvación, compartir lo que ya está hecho. Entonces, ¿qué es el único mandamiento que se nos dio? Es compartir su evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado de todo pecado, y cuando resucitó al tercer día nos dio justificación para tener comunión con Dios. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Todas las personas dicen creer en la palabra de Dios, creer lo que está escrito en la Biblia, y dicen, cuando la Biblia les dice, ustedes hacen de continuamente el mal, ustedes todo el tiempo pecan. Es cierto, Jesucristo me limpió, pero yo hoy peco, yo hoy miento. ¿Cuándo voy a dejar de pecar? ¿Cuándo voy a decir que yo no hago tal cosa? ¿Cuándo yo no lo voy a dejar de hacer? Porque mira, o sea, yo ahorita estoy pensando y estoy haciendo un montón de cosas, ¿ya? Dice, creo que Job fue un ejemplo de cómo debemos tener nuestra fe. Híjola, no sé si explicarlo acá, pero justo en este momento. Pero Job somos nosotros explícitamente. ¿Por qué? Job se decía a él que era el varón justo de Dios. Él, ¿ya? O sea, cuando Dios le dice a Noé, varón justo y perfecto, lo está diciendo Dios. Pero ¿qué dice Job? Yo soy tan justo. Cuando yo camino en la calle y los jóvenes me ven, se tapan el rostro. Cuando yo voy, los ancianos se arrodillan porque yo soy tan justo. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Los que llegan a congregaciones dicen, yo soy el más bueno, porque mira, yo oro 3 horas hincado todo el tiempo. Yo le doy de comer a los enfermos. Yo los llego a visitar al hospital. ¿Y ustedes qué? No, yo soy bueno. Yo ayer vi una viejecita y como yo tengo coche, le di un viajecito y le dejé unos centavitos ahí para que pues pueda comer. ¡Ay, qué bueno soy! Justamente eso hacía Job. Todo el tiempo él se creyó bueno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Dios envía a Satanás, porque ciertamente lo permitió, a zarandearlo, le empieza a quitar cosa por cosa, sus hijos, su casa, todo lo que tenía, pam, 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 se lo empieza a quitar, y aún así él decía, soy tan bueno, no, es que yo sé que soy bueno. Y cuando llega un punto en donde explota todo, Job empieza a maldecir a Dios, empieza a maldecir el día de su nacimiento. Entonces, ¿dónde quedó ese varón justo que él mismo se proclamaba? No, era un trapo de inmundicia cubierto de lo que nosotros creemos bueno, ¿ya? Entonces, ciertamente nos debemos de ver como Job claramente, pero ¿qué es lo que pasa? Como lo ven las personas, es, Job tan justo, Job oraba todo el tiempo, Job era, cuando todos lo veían, todos le hacían así, hasta reverencia le querían hacer. Así es como piensan las personas. Pero ¿qué es lo que pasa? En un punto que Job, ya estando ahí en el punto más clave, se creía bueno todavía. Y fue cuando Dios bajó en un tornado, me parece, un torbellino, y le dice, cíñete los lomos. Dios mismo tuvo que ir a decirle, ¿por qué te crees bueno?
¿por qué dices que tú eres justo? ¿No te estás viendo? O sea, tú nada más ves de tus ojos para afuera, ves lo de esta carne. No estás viendo el alma condenada que tienes por incredulidad porque no crees en mí. A pesar de que diga Dios, a pesar de que diga aquí, ¿saben a quién le oraba? ¿Saben a qué Dios le oraba? Al Dios que hay en su mente. Al Dios que les dice, sí, si tú haces esto vas a ser bueno. Si tú haces aquello, no lo hagas porque eso es malo. No lo hagas. ¿Quién es el Dios en el que creen todos? En el Dios de la mente. Entonces, realmente no creía en Dios. No era justo. ¿Por qué? Él mismo se decía justo, como actualmente todas las personas que se congregan en lugares conocidos como iglesia, que iglesia es una palabra o forma de decir congregación de justos. No es un monumento, no es un templo, no es un edificio, no es aquí, no es allá. Es la congregación de los justos, la esposa de Jesucristo. Esa es la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Llaman iglesia a un lugar donde se congregan los que ahí se tratan bien, los que ahí piensan que son buenos, los que ahí oran, y saliendo de ahí, yo no te conozco. Si me haces algo en la calle, yo hasta te voy a maldecir. ¿Ah? O sea, todos somos malvados y perversos porque eso es lo que emana nuestro corazón todo el tiempo. Y nuestras obras son trapos de inmundicia. Entonces, ¿cómo podemos hacer el bien? No hay forma. No hay forma. Solo Dios es el único hacedor y es el único bueno. Entonces, prácticamente Job era como el Barrabás de su época, pero como que el lobo vestido de oveja. Ciertamente todos nada más leen una parte de la Biblia y no la leen toda. Y cuando leen la verdad después de los siguientes versículos, dicen, no, pero si a la persona a la que yo llegué a escuchar en mi congregación nunca dijo eso, él dijo que era justo y que seamos como Job. ¿Ya? O sea, eso dicen. Entonces, procuremos no escuchar a un lobo vestido de oveja. Procuremos no escuchar a un lobo vestido de oveja. Es más, no crean en lo que yo les digo. Crean únicamente y tengan fe en la palabra de Dios. ¿Y dónde lo van a hallar? En la Biblia. Si yo les digo, Hebreos 10, capítulo 17, dice, o estos versículos dicen, ustedes vayan y búscalos, no crean en lo que yo estoy diciendo, porque también lo único que debemos de hacer es creer y tener fe en Dios. Si yo les digo, Hebreos 10, 17 dice esto, y a pesar de que yo se los estoy leyendo, vayan y léanlo, ¿ya? Ciertamente van a haber algunas variaciones de palabra dependiendo de qué Biblia tengas. Yo actualmente leo la Reina Valera de 1960. Si quieren, exactamente pueden ir a buscar ahí y ahí justamente está. Entonces el único ejemplo que tenemos como debemos ser es Dios. Ciertamente Él es el único bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no podemos hacer nada bueno, Tony. Nada, 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 nada. Ciertamente Él es el 3 veces santo, la santidad perfecta. Y nosotros, por más de que nosotros querramos ser buenos, por más de que nosotros querramos hacer el bien, no vamos a poder. Entonces sí tenemos que ser como Dios, pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ¿ya? Ahí es cuando nosotros compartimos vida. ¿Por qué? Porque es lo que emana ahora el Espíritu Santo, que es Jesucristo viviendo en mí, ¿ya? Exactamente, justo, santo y perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas, lo hacemos a través de el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros, como ya lo he dicho, no podemos hacer nada bueno. Así es, mérito de Cristo, exactamente. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra perfecta para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces, cuando Dios nos habla en Hebreos capítulo 10, versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, eso quiere decir, ustedes ya no. Es más, ¿tú dices que pecas? ¿Cómo? Si yo ni siquiera me acuerdo que pecaste. ¿Cuándo? Nada. Gloria a Dios, exactamente.
por misericordia y por gracia, gratuitamente se nos fue dado. ¿Cuál es el término gratuitamente? Vamos a buscarlo para que tengamos más. Gratuitamente. ¿Qué significa? Significado. Dice, gratuitamente significa hacer algo sin cobrar ni pagar ningún costo. O que se obtiene... bueno, eso ya significa otra cosa. Tampoco, ¿eh? Bueno, entonces significa tomar algo sin pagarlo, sin tener nada, sin tener nada que dar a cambio. ¿Y qué es eso que tomamos gratuitamente? Es la salvación. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gratuitamente. Eso quiere decir, entonces, yo no debo de esforzarme por hacer nada. O sea, ¿no tengo que hacer nada? Sí, no tienes que hacer nada. Solo tienes que tener fe y creer en la palabra de Dios. Cuando Él dice que mandó a su Hijo a quitarte de todo pecado. Eso está puesto para el pasado, para el presente y para el futuro. Todos piensan, es que en el pasado sí lo quitó todo, pero pues yo ahorita estoy pecando. Y cuando Dios dice que no se va a acordar de tu pecado ni transgresiones por lo que hizo su Hijo, ¿a qué horas estás creyendo en Él? Es cierto, estoy creyendo en el Dios de mi mente. Tienes razón. Soy malvado, soy perverso. Dice, Benja, con lo que dijiste al principio, que todos culpamos a Adán y Eva que pecaron. Exactamente. Todos dicen, es que por culpa de Adán, por culpa de Eva, ellos que comieron el fruto prohibido, por ellos yo estoy pagando eso de estar destituidos de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente nos debemos de ver como ellos, porque si nosotros hubiésemos estado en su lugar, hubiésemos hecho el doble o el triple de cosas que ellos hicieron. Yo creo que todos somos culpables, todos son culpables, exactamente. Todos debemos de vernos desde el principio. Adán es representación de la humanidad, ¿ya? Él es representación de la humanidad, entonces, ¿cómo debemos de vernos? Nos debemos de ver muertos. Pero ¿quién es el que nos da vida? ¿Quién es el que nos da vida? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de su palabra, yo ahora estoy vivo. Es cierto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Todos dicen, yo creo en Dios. Pero si ahí yo leo que el pecado sigue, yo lo voy a creer. Entonces, ¿qué pasa si esa misma persona lee, el pecado fue quitado? Sí, pero antes, ahorita no. Yo veo que todos pecan, ¿ya? O sea, exactamente. Así es como debemos de poner nuestro corazón, bajarlo lo más profundo que se pueda para poder recibir salvación. Entonces, obviamente, nuestro ego va a decir, no, yo creo que sí necesito hacer algo. Yo. Ahora se entiende mucho mejor cuando todos oran por cosas de este mundo y no oran por salvación, por misericordia de su alma. Ciertamente los justos irán a la vida eterna y los pecadores, o al menos los que siguen creyéndose pecadores, irán a la condenación eterna. Que el Señor te ayude y no endurezcas nuestros corazones. Exactamente, Yamilet, exactamente. Y recuerda que si en dado caso Dios endurece ese corazón, es porque aún no está listo para recibir. Entonces, ¿por qué? Porque no sé si podemos recapitular cuando el pueblo estuvo en Egipto y Moisés llegaba con Faraón. Él siempre estuvo como que a punto y siempre les decía, sí, ya los voy a liberar. Y de pronto, págalas, les cierra todo, ¿no? Les dice, no los voy a liberar. Es más, póngales más trabajo. Ciertamente, Dios endurecía su corazón, endurecía el corazón de Faraón, porque Dios sabe cuándo nosotros estamos preparados para recibir. Entonces, cuando se cumple el último, no recuerdo exactamente el nombre, cómo llamarlo, pero le llamemos milagro que pasa ahí.
que ciertamente es la muerte del unigénito, que ahorita les voy a explicar un poco. La muerte del unigénito es cuando Faraón dice, sí, está bien, que el pueblo se vaya, ¿ya? Y ciertamente pues después pasan otras cositas, pero podemos ir explicando conforme vayamos leyendo la Biblia y vamos a ir explicando. Entonces, ¿qué pasa cuando el unigénito muere? El pueblo es liberado. Entonces, ahí también está hablando de Jesucristo y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Ciertamente, cuando el unigénito muere, el pueblo es liberado. Y exactamente es lo mismo que pasó. Cuando Dios, mandando a su Hijo unigénito, da su vida por los demás para constituirlos, los hace hijos. Entonces Jesucristo, de pasar a ser el unigénito, entre los muchos es el primogénito ahora. No sé si han leído por ahí eso. ¿Verdad que lo que está explicando es similar a lo que dice Gálatas 2.20? Vamos a buscar Gálatas 2.20. A ver, Gálatas 2.20. A ver, leamos qué dice Gálatas 2.20. Recuerden, la versión que estoy leyendo es la Reina Valera de 1960. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vaya, Tony, wow. ¡Qué revelación! ¡Qué revelación te dio Dios! ¡Hala! Con Cristo fui juntamente crucificado, exactamente. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exactamente, Tony. Me alegra mucho que lo hayas entendido y ciertamente aquí lo está diciendo. Aquí dice lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él nos lavó, nos limpió, nos justificó. Entonces, si la palabra de Dios dice eso, ¿qué es lo que debemos de creer? Lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia literalmente. Hasta literal está. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por medio del Dios que tenemos aquí, queremos decir, ¿eso no es cierto? O sea, lo estoy leyendo y todo, pero yo no lo creo. Yo digo que no. Yo digo que el pecado está y nosotros debemos hacer algo. Es ahí cuando Dios dice, por cuanto no creen en mí, lo leamos para no decir cosas nada más, ¿sí? A ver. Ahí estoy poniendo una F, perdón. A ver, aquí está. Juan capítulo 16, versículo 9. De pecado, a ver, leamos el 15, no, el 8, perdón. Vamos a poner del 8 al 14. Aquí está. Dice, vamos a leer. Ay, no, me lo cambió. ¿Qué? Mejor sí leamos el 9 porque esa cosa de repente me lo cambia. 1, 2, aquí está. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de la potestad y del aire? ¿Quién? Satanás. Satanás. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 9? El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Exactamente, el diablo Satanás. Él ya ha sido juzgado. Él ya pasó por la justicia de Dios. Él, lo que haya hecho, lo que hizo, lo que no haya hecho, ciertamente nosotros no podemos juzgarlo, no podemos maldecirlo, no podemos nada, porque también Él es creación de Dios. Y ciertamente fue creado con un propósito, ¿cuál? El que Dios le asignó. Ciertamente nosotros también fuimos creados con un propósito, ¿cuál? El que Dios nos dio. Ya todo está hecho. Exactamente, Yamilet. Todo ha sido pasado por justicia de Dios. A veces no podemos comprenderlo bien, a veces no lo comprendemos, pero por eso podemos pedir misericordia de Dios
para que podamos escudriñar las escrituras, para que podamos tener, para que el velo de nuestros ojos nos sean quitados y podamos entender el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios está en la Biblia. Filipenses 1:21 dice que el morir en Cristo es ganancia, si no me equivoco exactamente. Vamos a buscar Filipenses 1:21. 1:21 dice, aquí está, porque para mí el vivir en Cristo y el morir es ganancia. Exactamente. Muchos de nosotros, por ejemplo, los justos, bromeamos mucho con nosotros ya sabemos a dónde vamos, ¿ya? Entonces decimos como, por ejemplo, ya, si yo muero aquí, me voy con Dios, ciertamente. Entonces, lo que muere es la carne, pero el alma está así con el espíritu y dice, ¿a dónde vas, papacito? Tú te vas para arriba con Dios. Entonces, ahí ciertamente el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vivimos en Cristo, vivimos para Cristo. Vamos, hermanos, santos, benditos y perfectos. Epa, saluditos, Jesús. Entonces, ciertamente, todo esto derivó de haber escuchado la palabra a través de Génesis capítulo 1, versículo 23, cuando nos dice, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces, aquí culminamos el leer hasta el día quinto. O sea, ahí terminó el día quinto en la Biblia, conforme a la creación de Dios. Y con el sexto día de la creación. Sí, exactamente. Mañana leemos el inicio del sexto día de la creación. Y bueno, hermanos, eso fue todo. Espero que cuando oren por misericordia, por la salvación de su alma. No pidan cosas más aquí, porque cuando uno es salvo y predica el evangelio, todo lo demás viene por añadidura. No tenemos que pedir cosas de este mundo, porque ciertamente Dios nos da lo que necesitamos. Lo único que tenemos que hacer es compartir la palabra viva de Dios, el cual da salvación. Morir es ganancia, separar todo lo que no es original y nosotros es ganancia. Epa, Jesús. Juan 15:16. ¿Quieres que leamos 15:16 antes de irnos? Opa, vamos. Yamilet dice, por favor, 15:16 de Juan. Vamos a leer qué dice Juan capítulo 15, versículo 16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Exactamente. Exactamente, cuando las personas mencionan, es que yo quiero aceptar a Cristo porque yo sé que si acepto a Cristo, ¿cómo? O sea, tú permites, o sea, tú tienes como que esto aquí y tú dices cuándo abrirlo, cuándo cerrarlo. O sea, así, eres más grande que Jesucristo, eres más grande que Dios. No, nosotros no podemos aceptar a Cristo, nosotros no podemos elegir a Cristo. Él nos elige. Por eso Dios nos ha elegido desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Me da escalofríos con solo escuchar ese versículo. Hace poco lo conocí exactamente. Ciertamente debemos de leer la Biblia. No nos debemos de dejar guiar por nuestros pensamientos, por lo que escuchamos con los demás, hasta ni lo que escuchan en mí. Les estoy diciendo, ustedes si me ven o escuchando, leyendo Juan capítulo 15, versículo 16, y digo lo que dice, no crean en lo que yo les estoy diciendo. Vayan y busquen en la Biblia y si dice exactamente eso, ¿ya? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Exactamente, Jesucristo, Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Él nos acepta. Nosotros debemos de pedir misericordia porque, por favor, Dios, acéptame en tu reino, como yo me puedo ver cuando estuve, yo me puedo reflejar con el malhechor que estaba crucificado junto con Jesucristo. A él no le dio tiempo de ir a compartir,
ir a hacer cosas buenas, no le dio tiempo de muchas cosas, o sea, de lo que todos pensamos, digamos que por orar, digamos que por hacer buenas dádivas, digamos que por hacer un montón. ¿Qué es lo que ese malhechor hizo o por misericordia se le fue revelado en ese momento para que fuese salvo? Él solo tuvo que creer. Tú eres el Hijo de Dios, el que vino a salvarnos. Por favor, cuando estés en tu reino, no te olvides de mí. Entonces, ¿qué es lo que le dice él? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Sí, aquí está. Vamos a empezar a leer desde Lucas capítulo 23, versículo 39, ¿va? Dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, si tú eres Cristo, a ver, yo quiero verlo. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo y está aquí crucificado con nosotros, ¿no? Eso es lo que prácticamente le está diciendo. Nosotros que hicimos tales cosas que merecemos estar aquí, Él está aquí con nosotros y no ha hecho ninguna de las cosas que hicimos nosotros. Entonces, ese segundo malhechor y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque creyó en él, creyó en que él era el Hijo de Dios, el cual fue enviado para salvarlos. Cuando nosotros creemos, podemos recibir. ¿Y qué recibimos? Salvación. ¿Qué recibimos? Limpieza. ¿Qué recibimos? Le recibimos una limpieza tan profunda que el pecado, digamos, el pecado hace esto. Ya no se puede adherir a nosotros. O sea, está así. ¿Por qué? Porque en nosotros ya no existe el pecado, porque Cristo vive en mí. ¿Ya? O sea, redención, exactamente. Nuevos saltos del Señor, sí, exactamente. Y bueno, eso es como iniciamos, lo vuelvo a repetir, en Génesis capítulo 1, versículo 23. Mañana nos toca iniciar con el sexto día de la creación y esperamos que Dios nos permita más misericordia para poder seguir escudriñando la Biblia y poder encontrar la salvación y compartirla con todos los que pueden escuchar. Y para los que no puedan escuchar, yo pido en misericordia porque todos podamos ser salvos y podamos realmente ser hijos de Dios. Entonces, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con el inicio del día sexto, con Génesis capítulo 1, versículo 24. Nos vemos. Adiós.